Querido amigo, querida amiga, ahora vamos a hacer un comentario sobre un personaje muy importante en nuestras vidas. Vamos a hablar sobre el maestro Allan Kardec, pero dando un enfoque quizá un tanto diferente a cómo estamos acostumbrados a oír. Consideremos que Jesús es el administrador de la tierra y que por orden de Dios ha llegado el momento de transmitir a este mundo donde vivimos en cuerpo y en espíritu, en las esferas que le rodean, lo que se conoce como la tercera revelación de Dios, o sea, el espiritismo. Jesús quiere cumplir con la orden de Dios, haciendo que llegue a la tierra en un momento dado esta tercera revelación. Y Jesús es el administrador más hábil que existe en toda esta parte del universo, en toda esta galaxia. ¿Y qué hace un gerente competente? En el caso del Señor. Por un lado, planifica innumerables reencarnaciones para que exista en el mundo tierra alguien que pueda llevar a cabo esa misión tan importante, rodearlo a la vez de un equipo de personas que le ayuden. Esto por un lado. Y por otro lado, en el mundo espiritual, crear un equipo que sea soporte del equipo encarnado. Ahora, dada la importancia que trae la misión de verter a la tierra la tercera revelación, Jesús debió escoger, seleccionar en aquel momento el mejor equipo. Eso haría cualquier gerente, cualquier administrador medianamente competente. Es la misión más importante del siglo XIX y entonces él debió tomar las medidas oportunas. Hay un reportaje de Humberto de Campos cuando vemos al maestro Allan Kardec en una reunión en el mundo espiritual aceptando la misión que le entrega el propio Jesús. Renace en octubre de 1804. El 3 de octubre de 1804. Y con él toda una pléyade de espíritus que servirían para este propósito. Del otro lado, está funcionando ya el equipo del Espíritu de Verdad. Este equipo del Espíritu de Verdad lo dirige nada más y nada menos que el propio Jesús. Y el segundo al mando, que actúa cuando el Señor no está porque tiene otros compromisos en otros lugares del universo, es nada más y nada menos que Juan el Bautista. ¿Quiénes son los principales de este equipo? San Juan Evangelista, que se dice que después se reencarnó como San Francisco de Asís, ocupa el primer lugar, firmando la comunicación Prolegómenos. A continuación está San Agustín, un espíritu de una capacidad inmensa. Llegó a escribir más de 800 libros,
un orador extraordinario que daba discursos que duraban 3 y 4 días tomando solo agua. Venía gente de muy lejos solo para escucharle. En tercer lugar, el Señor coloca a otro espíritu extraordinario. Un hombre que es prácticamente un ilustre desconocido dentro de la doctrina espírita, que es San Vicente de Paúl, y que tiene enormes enseñanzas para darnos hoy. A su lado, el espíritu de San Luis, rey desde los 12 años, en una época difícil en la historia de un país tan complicado como lo es Francia. Platón, Sócrates, Franklin, Fénelon, Swedenborg. Esos son algunos de los más de 200 espíritus que componen ese equipo que conocemos hoy como el equipo del Espíritu de verdad. Ellos están en el mundo espiritual, preparados ya para traer a la tierra la enseñanza necesaria. Desde los 18 años, Kardec tiene una inclinación hacia el magnetismo y comienza a estudiarlo. Para cuando él recibe las comunicaciones, tiene más de 30 años estudiando el magnetismo. Conoce perfectamente a los que le antecedieron en ese campo y conoce perfectamente la fuerza que puede generar una determinada persona. Pero allí están los actores, los que asisten a las primeras comunicaciones. Pero hay algo más, algo simbólico. Fíjense en este simbolismo, queridos hermanos. Es el 31 de marzo de 1848 cuando ocurren los fenómenos de Hydesville en el interior del estado de Nueva York con las hermanas Fox. Comienza ahí esta nueva etapa que se conoce como el espiritismo moderno. Y esta etapa se cierra el 31 de marzo de 1869 con la desencarnación del maestro Allan Kardec. Exactamente 21 años después, 3 múltiples de 7. ¿No les parece a ustedes que hay un simbolismo aquí que no hemos podido todavía resolver? En 21 años, los fenómenos que comienzan a ocurrir en América se trasladan a Europa. Surgen en las reuniones sociales todas esas diversiones, divertiment, que hacen felices a la concurrencia, donde los espíritus se comunican a través de los tripé. Esas mesitas redondas, así como esta, pero más pequeñas, con 3 patas. Todo un campo de experimentación. Kardec no es escéptico. Kardec es un hombre científico. Él es moderado. A él más bien le levantan dudas y sospechan aquellas personas entusiastas que por lo general aumentan las cosas. Cuando alguien le dice que las mesas están hablando, él no se lo cree, él sospecha. Que las mesas se levanten, él lo acepta a través de determinadas fuerzas supuestamente desconocidas. Entonces llega un momento en que unos compañeros que ya han asistido a determinadas reuniones le entregan unos cuadernos y le dicen, mira, estas preguntas hemos hecho y estas son las respuestas que hemos obtenido.
Y él analiza las preguntas y analiza las respuestas y se da cuenta que una mesa no podría dar bajo ninguna manera una respuesta así. Y surge entonces la inquietud de él de averiguar, de ir más allá. ¿Quién es este personaje? Si Jesús lo colocó al frente de esta misión tan importante, no debe ser cualquier espíritu. Pero el Señor no lo dejó solo. Está circulando aquí en Brasil un libro de un espíritu que fue médium con Kardec, Hernani Dufos. Y en este libro, la autora nos dice que nunca nadie jamás en la historia de la Tierra había recibido la protección y el apoyo espiritual que recibió el maestro Allan Kardec para cumplir con la excelsa misión que le había sido encomendada. No pensemos que esta protección fuese nada más para protegerle de los espíritus de las sombras. No. Esta protección fue para ayudarlo a que su inspiración captara con fidelidad el mensaje divino que llegaba a través de Jesús y a través de los espíritus. Y Kardec lo logra con toda fidelidad. A pesar de todas las restricciones. Imagínense, queridos hermanos, que en aquella época, para editar un libro, el libro de los espíritus, había que pedirle permiso a la Iglesia Católica. Y los espíritus hicieron aquí dos trampitas, vamos a llamarlas así, dos audacias. En primer lugar, se buscaron por allá a unos dominicos muy espiritualizados y evidentemente los inspiraron para que ellos aprobaran. Y aprobaron diciendo, no hay en este libro nada que impida a una persona llegar al cielo. Si alguien hace lo que se dice en este libro, evidentemente va a ir al cielo. Pero los espíritus hacen algo mejor. En la primera edición, con el objeto, pienso yo, de tener la autorización necesaria para que el libro circulara, este libro sale con 501 preguntas nada más. 501 preguntas. Donde no se tocan todavía los temas más polémicos, al menos con la profundidad que serían tocados después. En las más de 1.300 preguntas que compone el libro tal como lo conocemos hoy, porque en segunda edición ya sale con 1.019 preguntas numeradas y más de 300 preguntas sin numeración. Interesante jugada. Kardec se deja envolver por la inspiración que vierte de la divinidad. ¿Y quién está inspirando a Kardec? En la revista Espírita, que es un diario de sabiduría, de enseñanza, al cual nosotros deberíamos acceder constantemente. Hoy mismo estuve hojeando un volumen y aprendí algo hermoso que vi allí. Se nos dice que en una ciudad alejada de París había un hermano de la doctrina, medium, que conversaba con un determinado espíritu, o sea, tenía esa facultad. Y un buen día él quiso ver qué era lo que estaba haciendo el maestro Kardec.
y le dice a la entidad espiritual que vaya a París, donde está el maestro Kardec, y que observe lo que el maestro está haciendo y que le traiga un reporte, porque él quiere saber. Ay, el espíritu va y observa el movimiento que hay allá en la casa de Kardec. Y le cuenta y dice, el maestro está escribiendo y él piensa que lo que está escribiendo es fruto de su inspiración, es fruto de su conocimiento. Pero el Espíritu de verdad, Jesús, está a unos metros de él, sin hacerse presente. No sabe el maestro que el Espíritu está cerca de él, ayudándole para que todo lo que está escribiendo tenga esa calidad, esa categoría, esa belleza que encontramos en la obra kardeciana. Y añade el Espíritu. En dado momento llega una cantidad enorme de entidades espirituales, lo que hace presuponer que atrás vendrían algunas personas. Y en efecto, al rato tocan la puerta, el maestro pierde la inspiración, suspende lo que está escribiendo y atiende a las personas. ¿Quiénes son esas personas que llegan? Escritores, artistas, amigos de Kardec, que vienen a enterarse, a conversar con el maestro, porque la influencia de la revelación kardeciana fue tanta que tuvo un impacto tremendo en los medios académicos e intelectuales de la época. Y no solo en Francia, sino en el mundo entero. El libro de los espíritus se agotaba. ¿Y dónde iba usted a encontrar esa obra? En lectores en Chile, en lectores en México, en lectores en otros países, en Rusia, en lectores en África. ¿Y quiénes leían ese libro en francés en esos lugares? Solamente aquellos intelectuales que tenían la capacidad para penetrar la profundidad y la belleza de la revelación que se recibía y que conocían, aunque fuese en parte, el gran idioma francés. Kardec trabajó con empeño. La época gloriosa de la tercera revelación duró unos años nada más. Pero ha trascendido de tal forma y con tanta intensidad que estamos lejos de poder comentar el alcance que ha tenido en esta humanidad, en ambos lados de la vida. Hablamos de un hombre jovial, lleno de buen humor, de mucha paciencia. Le gustaba el decoro, la prestancia, una personalidad atrayente, que lucha, pero que llora. Se cuenta en comunicación recibida a través de Francisco Cándido Javier que un día Kardec lloraba por los problemas tan grandes que tenía, recibiendo el acoso de numerosas entidades que tomaban a los propios compañeros de la Sociedad Espírita de París. Kardec lloraba. Y su esposa, doña Amelia, le trae la correspondencia. Y en esa correspondencia
numerosa correspondencia. Él observa una carta procedente de Brasil y la abre. Y allí recibe la noticia de que en algún lugar de ese gran país, unos hermanos, siguiendo la orientación de los libros recibidos, ha fundado un círculo de estudios, un centro espírita, el primer centro espírita de Brasil. Ahí él se reconforta y se consuela, porque se da cuenta de que su misión trasciende, llegando más allá de lo que se había imaginado. En aquella comunicación gloriosa que aparece en Prolegómenos, los espíritus le advierten que será a futuro cuando él verá crecer más su obra. ¿Qué pensaría hoy o qué pensará hoy Kardec cuando miles y miles y miles y millones de libros están siendo enviados a los lugares más apartados del mundo? Cuando numerosos programas de radio y de televisión hablan y difunden esta doctrina en los sitios más apartados, desde Angola a Perú, desde Australia a España, desde España a México, a Venezuela, a Colombia. Por todos lados se habla, y se habla mucho, y se habla cada vez más de esa tercera revelación, que ha impactado de tal manera en el espíritu de la humanidad, que nos ha permitido a todos recibir los beneficios de esas enseñanzas, que representan la revivificación del cristianismo puro, del cristianismo de Jesús, no de la Iglesia, y que constituyen para todos nosotros un punto de referencia superior. Kardec esconde su personalidad. Apenas en obras póstumas habla un poquito de él, casi nada. Las personas humildes, las que han logrado esa humildad que trasciende, que va más allá incluso de nuestra pequeña comprensión, no les gusta aparecer, se esconden. Quieren pasar desapercibidos. Saben que ellos no son importantes para ellos mismos. Saben que la importancia es de la obra, y la obra es de Jesús y es de Dios. En este apagado comentario, apagado en el sentido de que no tenemos capacidad para señalar, enumerar las virtudes de este hombre, el temple de este hombre, la resistencia de este hombre, la comprensión de este hombre. ¿Qué clase de persona es que tiene la firmeza para soportar el acoso de la religión imperante con todo su poderío, y que es capaz de fortalecerse llorando? Un ser especial. El mejor candidato que Jesús tenía en aquel momento
para reencarnarse con esta misión. Y no olvidemos tampoco que del lado espiritual, Jesús también escogió a los mejores candidatos. Por eso, queridos hermanos, no debemos olvidar nunca que el espiritismo nació cristiano, es cristiano y deberá mantenerse cristiano, con el fundamento esencial de la vivencia del Evangelio de Jesús, porque de lo contrario sería una doctrina sin sentido y no aquello que el maestro Allan Kardec concibió y cuyas semillas regó por el mundo, sin saber de momento la importancia y la trascendencia de lo que estaba haciendo. Nosotros, evidentemente, no tenemos condiciones para biografiarlo, pero en este momento, agradecido, le decimos: Ave Allan Kardec. Aquellos que te seguimos y te amamos, pedimos a Dios que te fortalezca siempre y que te permita seguir conduciendo los destinos del espiritismo cristiano que trajiste a la tierra en una existencia memorable y ejemplar para todos nosotros. Gracias, muchas gracias.